Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Cinco, cuatro, tres y mandamos. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué haces, che? Así saludamos tanto en lo formal como en lo informal. Qué placer estar nuevamente acá por la FM Roteco, la radio que tanto queremos escuchar desde General Rodríguez en dúplex, en este caso con Neuquén, la capital de la Patagonia Argentina. Hoy vamos a dedicar el programa a pensar un poco más de lo que hacemos a diario. Entonces lo tengo dividido en una pequeña intervención de un filósofo argentino que está muy silencioso últimamente, porque era muy defensor del antiguo gobierno, pero está callado. De todas maneras, nosotros no podemos guiarnos por la forma de pensar de cada uno, sino tenemos que rescatar lo valioso de cada persona, sobre todo si nos hace pensar. Me estoy refiriendo a Feynman, ¿sí? El filósofo que junto con Steinreiber, con Darío, son nuestros 2 o 3 filósofos emblemáticos. Y él va a hacer una pregunta que yo lo dije en el primer programa, referido a una frase de Sartre, que somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Fuimos marcados en el nacimiento, incluso antes de nacer, en la panza de nuestras madres. Bueno, Feynman va a hacer una pregunta precisamente, ¿por qué necesitamos pensar qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué nos pasa lo que pasa? Y después en la segunda parte, traje para compartir con ustedes el pensamiento de una especialista impresionante en educación, pero no en cualquier educación. Patricia Redondo es una especialista en educación inicial. ¿Y por qué quise traer este tema hoy? Porque vieron que está todo esto de moda, incluso en la campaña presidencial, abrir salitas de 4, que hacen falta miles de salas. Miren, en los primeros 4 o 5 años se forma casi la totalidad, 70%, digamos, de la personalidad de las futuras personitas. Esa matriz fundante colabora el jardín en la socialización, en cómo se llega al jardín, la importancia de las maestras jardineras, la importancia, lo fundamental que son las maestras jardineras. Así que vamos a dedicar hoy, entonces, como dije, este segmento a educación inicial para que lo escuchen las mamás, los papás, pero sobre todo las mamás nuevas, las que están con las ansiedades, con los temores, de sus chiquitos, de sus chiquitas, qué es lo que ocurre. Así que yo te propongo que desde ya vamos al fondo, al tuétano, ¿no? Como se dice, para escuchar en primer término a José Pablo Feynman. ¿Qué nos pasa? ¿Qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? Escucha. ¿Qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? El ser humano, que es un ser imperfecto en medio de un mundo y un universo perfectos, que es un ser finito en medio de la temporalidad infinita del universo, que es un ser
carenciado en medio de la abundancia que lo rodea, se siente a veces muy pequeño ante tanta grandeza. Y al sentirse así, quizás afrontar ese sentimiento es la muestra más grande de su grandeza. Porque es cierto, Hegel lo decía, la Tierra es un cascote que meramente gira alrededor del Sol y eso le quita o le entrega la pequeñez que es ante la inmensidad del universo. Pero, dice Hegel, en este cascote que es la Tierra, en este cascote que meramente gira alrededor del Sol, hay un ser metafísico que se pregunta por el sentido del universo. Es decir, ese ser metafísico es el hombre. El hombre está en un cascote, el hombre es un ser pequeño, finito, mortal, lleno de angustia, lleno de miedo, destructivo, autodestructivo, pero tiene la grandeza de saber que muere y de seguir viviendo. Y tiene la grandeza, además, de preguntarse por todo esto, por la totalidad. La totalidad es todo lo que hay y la pregunta por todo lo que hay la formula aquí el hombre, el ser humano. Se pregunta por qué hay algo y no más bien nada. Esa pregunta hace su grandeza y esa pregunta también lo llena de angustia, porque esa pregunta, en efecto, quizás no tenga respuesta. Nuestro pensamiento es un pensamiento situado. Y ahora es porque o la hacemos ahora o no sabemos si la vamos a hacer más adelante. Porque el hombre es un ser abierto a miles de posibilidades, pero en todas esas posibilidades está la posibilidad de que muera. En consecuencia, sin urgencia, sin desesperación, pero tenemos que considerar que cada minuto es absolutamente precioso, que el ahora tiene una densidad ontológica, es decir, una densidad de ser en la cual tenemos que participar, en la cual tenemos que comprometernos, porque este país necesita pensar. Este país necesita salir de todo aquello que distrae a sus ciudadanos en medio de la pavada y de la estupidez. A ver, si soy claro en esto, quisiera decirlo claramente. En la televisión se trabaja para estupidizar a las personas. El poder, a través de los medios de comunicación, intenta colonizar la subjetividad de los sujetos. O sea, sujetar a los sujetos. Entonces, ese señor que llega cansado a su casa, que trabajó todo el día, y llega y enciende la televisión lo atrapa con, digamos, el espectáculo infinito de la pavada. Y la pavada le impide pensar su situación, le impide pensar que quizás el trabajo que está haciendo no le gusta, que quizás debería cambiar de trabajo, que quizás debería irse de su casa o debería estar más en su casa, o debería amar más a su mujer o amarla menos, o a sus hijos, o debería irse al Congo belga, donde sea, y escapar de todo. Pero, o debería quizás darse cuenta que ese aparato que está ahí idiotizándolo, está para eso, para idiotizarlo. Entonces, el día que tome conciencia crítica de esto, hace algo muy sencillo, lo apaga. Cuando un tipo apaga el televisor porque sabe que desde ahí le están quitando la libertad subjetiva que él merece tener, ahí comienza su libertad. Está el inconsciente que nos condiciona. Es verdad, todo eso, todo lo que quieran. Pero en algún momento, a partir de algún momento, tenemos que ser responsables de nosotros mismos, porque somos lo que elegimos ser. Entonces, bienvenida a la frase del maestro Jean Paul, que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bien, esta es la grandeza de la filosofía. La grandeza de la filosofía es entender estas cosas, entender estas problemáticas, entender que esto... En realidad esto requiere coraje, digamos, porque la vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe por lo menos, sigue, almuerza al mediodía en algún lugar, corta y choca, ¿no? Porque son esos lugares donde
uno come y choca con los codos, come mala comida, pero después se toma un digestivo, bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo, y dice, bueno, pasó otro día de mi vida, sí, pero pasó, pero no pasó. No pasó nada en su vida. Ese día no pasó nada en su vida. O sea, usted la pasó bien, usted no se amargó, usted no se asustó, usted no se angustió, se deslizó a lo largo de ese día como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI, que es el único sistema que está vigente. Pero, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día de pronto usted se para y dice, pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando? No puedo seguir viviendo así. Este empleo que tengo es terrible, mi jefe me trata mal, a mi mujer no me la banco más, a mis hijos los quiero, pero me voy a separar y me los voy a llevar. O si no, se los dejo, pero bueno, yo qué sé, la verdad que no los quiero tanto, o me resultan imbancables. Qué porquería es la televisión que veo, es pura chatarra, pura basura. Además, esas cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo, ya estoy harto, no tienen cara las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Se les fue la cara a las mujeres? Antes las mujeres tenían labios, tenían ojos hermosísimos, tenían, yo qué sé, por ejemplo, Greta Garbo, Hedy Lamarr, Michelle Pfeiffer, que tiene unos ojos maravillosos. No, olvídese, no hay más. Eso, las mujeres ahora tienen una sola cosa, culo. Y usted tiene que ver eso, porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más, pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar. Se lo tiene que bancar, y eso es una actitud filosófica. Pero es muy difícil, porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse, tiene que elegir, y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones. Aunque muchas de las cosas que dije están extraídas del pensamiento de grandes filósofos, de todos modos, en nuestras próximas entregas, en nuestros próximos encuentros, si es que usted sintoniza el próximo programa, porque por ahí se asustó tanto que dice, no, este tipo me quiere despertar, me quiere cambiar la vida, yo estoy cómodo, así yo veo lo que hay que ver, hago lo que hay que hacer, como lo que hay que comer, me he visto como hay que vestirse, yo estoy fenómeno, así que bueno, no, pero está bien, pero acá eso no va. Acá eso, digamos, nosotros le vamos a plantear cuestiones peligrosas todo el tiempo. El grito del silencio, con Tony Miglianelli. Esta pregunta que hace Feynman respecto a la importancia de la filosofía, que es la que cuestiona, es un poco, va muy de la mano, mira, con las preguntas que hace el psicoanálisis, con las preguntas que hacía Sócrates, con su mayéutica, el método socrático, con las preguntas que tenemos que hacer permanentemente los periodistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca conformarnos. Porque si no sabemos que lo que nos ocurrió en determinado momento nos marcó para toda la vida, es muy difícil que no entendamos por qué nos conectamos con determinadas parejas, por qué fracasamos con algunas, por qué elegimos determinados momentos. Somos lo que hicieron de nosotros, dice Sartre. El gran Jean-Paul Sartre, este filósofo que estuvo acompañando el Mayo francés allá en la década del 60 con los estudiantes, ¿no? Seamos realistas, hagamos lo imposible se logra empezando. Bueno, todo esto tiene que ver el por qué tenemos que pensar. No olviden que el sistema dominante no quiere que pensemos. ¿Se acuerdan ese chiste? El que piensa pierde. Es así. Pero si pensamos mucho, y si pensamos colectivamente, y si socializamos conocimiento, y si distribuimos la información, vamos nosotros a recuperar el poder que alguna vez tuvimos como sociedad, cuando fuimos grandes y que nos conocían en todo el mundo. Vamos a un temita musical y ya regresamos acá en El Grito del Silencio por Roteco
la FM de General Rodríguez. You having hard luck, baby, but everybody has their turn. You having hard luck, baby, but everybody has their turn. I'm telling you, little mama, you have a lot to learn. When your turn comes, baby, you'll be happy as you can be. When your turn comes, baby, you be happy as you can be. Just remember one thing, little mama, oh, please remember little old me. Well, it's hard, but it's fair. Life may break your heart. I said it's hard, but it's fair. Life may break your little heart. Baby, but pay it no mind. That's the way Daddy got his start. Baby, 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 please don't feel so bad. Baby, 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 don't feel so bad. 'Cause when you do, it makes Daddy feel so sad. Don't worry, baby. Baby, don't worry. El grito del silencio, con Tony Miglianelli. Te había señalado que el programa de hoy lo íbamos a dedicar a educación. Y me acordé de que para cambiar la educación tenemos que cambiar nuestra cabeza, porque nada de lo que ocurre en nuestro país es ajeno a cómo pensamos. El ser argentino, como le dicen algunos, la idiosincrasia argentina. En Europa, en Estados Unidos, nadie se muere ni se suicida por un resultado de un partido de fútbol. Acá depositamos, como te dije en el programa anterior, todas nuestras ansiedades y frustraciones para que 11 tipos ganen por nosotros. Qué cosa absurda, qué estupidez. Pero para tratar el tema de educación, el valor icónico de la educación, para recuperarlo, porque cuando el poder tiene una sociedad ignorante, bruta, la somete, y de la brutez y el sometimiento es, como decía Bertolt Brecht, aparece el bruto, aparece el dominado, aparece la chica violada, la madre soltera, la mano de obra barata. Pero para eso tenemos que ir a fondo. Y en este caso de ir a fondo, me acordé de un
de un breve poema de Bukowski. Charles Bukowski, fue bautizado como el Heinrich Karl Bukowski. Fue un escritor y un poeta estadounidense, pero nació en Alemania. Fue erróneamente asociado con los escritores de la generación Beat, ¿sí?, debido a las similitudes. Y él había nacido en 1920 y murió en 1994. Bukowski tiene unas frases y unos dichos que son alucinantes. Por eso que si realmente queremos cambiar, si realmente sentimos que hay que cambiar, porque si no nos vamos todos al tacho, escuchá lo que decía Bukowski. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Ve hasta el final, porque de lo contrario no empeces, no empecé siquiera. Tal vez suponga perder novias, esposas, familia, trabajo y quizás la cabeza. Tal vez suponga no comer durante 3-4 días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel, tal vez suponga la humillación, tal vez suponga desdén, aislamiento. El aislamiento es el premio. Todo lo demás es para poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo vas a hacer, a pesar del rechazo y de las ínfimas probabilidades. Y será mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No existe una sensación igual. Vas a estar solo, con los dioses, y las noches arderán en llamas. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta. Es por lo único que vale la pena luchar. ¿Cómo me hace acordar a Galeano con esto de la utopía, Bukowski, no? Y es que los grandes van de la mano. FM Roteco 91.9 desde General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina, una radiodifusora para escuchar. FM Roteco 91.9 transmite en simultáneo por internet www.fmroteco.com.ar. Para comunicarse con FM Roteco, puede llamar o enviar su mensaje de texto al 011 15 5482 1132. FM Roteco 91.9, una radiodifusora para escuchar. FM Roteco te ofrece una forma más de escucharla. Escuchanos en tu celular o tablet descargándote gratis nuestra aplicación app. Podés solicitarla por mensaje de texto o WhatsApp a nuestro número celular 011 15 5482 1132 y te la enviaremos gratis. FM Roteco 91.9, una radiodifusora para escuchar. Gente, presten atención. Vamos a analizar la problemática de nivel inicial. ¿Por qué tenés que mandar a tu hija y a tu hijo al jardín? ¿Por qué tenés que tomarlo en serio? ¿Por qué es tan importante que se llene el país de miles de salas nuevas? ¿Por qué es la base, junto con la familia, de la conformación de la futura personalidad de tu hija y de tu hijo? Patricia Redondo, la trascendencia del nivel inicial. Ahí va. Hay comparaciones de gente que opina con los docentes. Siempre está la misma discusión. Ejemplo. Dice, hacen comparaciones. Ellos en la provincia se jubilan a los 52 años, las mujeres, y los 55 a los hombres. Si los petroleros tienen su propia caja de jubilaciones, entonces ¿dónde está el problema? Los docentes suelen conseguir lo que quieren en términos salariales y cada gremio pelea por lo suyo. Y no se pueden comparar capacitaciones, la educación está muy mal y no se pueden achacar a todo el sistema, la pobreza y el medio familiar al que pertenecen los alumnos, como alguien dijo en ese foro de opinión. A ver, las responsabilidades son distintas, obviamente, porque
se plantea por un lado el enorme sacrificio, ¿sí? Trabajan, dice, 15 por 15, algunos sí, otros no, pero para los petroleros, dice Gabriel Flores, de la Universidad del Comahue, no hay invierno ni verano, no hay frío ni calor, no hay noches ni días, y por si fuera poco, vi por aquel entonces, dice, en la época de YPF vieja, petroleros que se divorciaban a los 2 meses de jubilarse, porque jamás habían convivido con su mujer y no se conocían. Dice que ellos no se jubilan ni por el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, ni por el ANSES. Lo hacen con su propia caja de jubilaciones. Y si su caja se lo puede bancar, ¿cuál es el problema que se jubilen a los 50 años? Me parece perfecto y sobre todo justo. Bueno, va a generar obviamente esto conflicto, pero conflicto en el sentido, vuelvo a repetir, vuelvo a poner el tema de la vara. Yo digo que si un docente gana 10 lucas y un tipo que hace un agujero en la tierra gana 30, 40, estamos mal. No estoy diciendo de que con esto que estaba explicando acá este hombre, las penurias que pasan, todo lo que vos quieras. Vamos a tomarlo esto como algo natural. Está bien que le paguen. Ahora no puede haber ese desfasaje con quienes tienen la responsabilidad precisamente de toda esa media hora inicial que hablé y que vamos a tratar hoy, de el material humano. Es decir, las maestras, los maestros, los profesores, más allá de todas mis críticas y que se han quedado en la historia y de que muchos no deberían estar frente a aula. Entonces, hay que nivelar para arriba. Tampoco lo que ocurrió en su momento, porque me imagino, yo me acuerdo, era más pibe, esto de la jubilación acá en Río Negro, con 25 años de servicio, creo, 20 años, había gente que se jubilaba a los 40 años, 45 años. Entonces no solamente cobraban jubilación, sino después tenían otro laburo. Es decir, todo esto hay que reverlo y hay que trabajar para que todo el mundo tenga buenos salarios, sobre todo en áreas críticas. Educación, salud, son críticas que merecen estar pagos como corresponde. Dicho todo esto, vamos al tema que hoy quiero compartir con vos. Te decía que Patricia Gordon es una especialista en nivel inicial. Tiene no sé cuántos cargos y es Patricia Redondo, máster en Ciencias Sociales y profesora adjunta de la Cátedra Fundamentos de Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Directora a nivel inicial, en fin, tiene un currículum más largo que Esperanza de Pobre. El primer tema que aborda Patricia Redondo, y si vos que sos mamá, papá, vos que tenés criaturitas que a lo mejor nacieron, vos que sos docente, el primer tema que va a abordar Patricia Gordon tiene que ver precisamente, a lo mejor vos si sos docente lo conocés, pero el resto de la gente no. Se está instalando ahora esto. La sala de 4. La importancia de la sala de 4. Audio número 1, Patricia Gordon, la sala de 4. Ahí vamos. Argentino garantice la creación de miles de salas, que es lo que está por delante, de salas de 4 años en todo el territorio nacional, donde un niño de Jujuy, en La Quiaca, a un niño en la frontera con Chile, tenga que ser atendido en términos educativos, es un avance que en la perspectiva de la educación argentina va a tener efectos a largo plazo muy significativos. ¿Por qué digo efectos a largo plazo? Porque si bien no hay investigación empírica suficiente en nuestro país, en países donde las hay, donde hay investigación, los efectos de la educación temprana se visualizan en la educación secundaria en general. No se visualizan de manera inmediata en la educación primaria,
sino que se visualizan en las cohortes largas de los trayectos escolares. Las diferencias de los puntos de partida, si un niño hizo educación inicial o no tuvo oportunidades tempranas de acceso a una educación sistemática, son efectos, diferencias que producen una brecha en términos de desigualdad educativa muy importante que se visualiza a lo largo del tiempo. Por lo cual, avanzar en términos de obligatoriedad para el Estado respecto de las garantías de ofrecer educación desde los 4 años es un enorme avance en nuestro país. La importancia de la sala de 4. Un detalle que dijo: de acuerdo al nivel de cómo las niñas y los niños tengan esta sala, va a ser su rendimiento y su actividad el día de mañana en la escuela secundaria. Mira vos, qué importante. Segundo audio. ¿Quién se encarga de la primera infancia? Es esta discusión. Si acción social, es decir, el área específica que tienen los gobiernos, o deben ser las áreas vinculadas con las escuelas y los jardines. Escucha. Hay un nudo problemático que está hoy en plena discusión, que es quiénes son los formadores de la primera infancia. Si son las madres cuidadoras o las mujeres que de manera precaria muchas veces atienden a los niños en sus casas, cuestión que por ejemplo sucede en muchos de los países, por ejemplo en Colombia, entre otros, o si es el sistema educativo con instituciones formalizadas, con personal idóneo o recursos, sobre todo con recursos económicos y financieros, que ofrece instituciones educativas donde los niños son alojados. Este es un tema complejo porque en momentos de mucha crisis en los países latinoamericanos, como es también el caso argentino, fueron justamente las educadoras comunitarias las que pusieron sus cuerpos y sus esfuerzos para estar allí donde el Estado no llegaba. Para dar un ejemplo, en Provincia de Buenos Aires hay más de 1000 jardines comunitarios que atienden más de 100.000 niños, donde el Estado no llegó a tiempo, por ejemplo, en la crisis del 2000-2001. Por lo cual no es un tema sencillo de resolver quién atiende a los niños pequeños en términos educativos. La cuestión es que si en las zonas más pobres la atención es más precaria, esos niños con certeza tienen menos oportunidades educativas y las prácticas son más bien de carácter asistencial. Esta es Patricia Redondo. ¿Quién se encarga? Porque esta disputa entre educación y áreas del Poder Ejecutivo es histórica. Pero ella instala un tema que hasta ahora nunca lo habíamos escuchado, al menos yo, que desde los 45 días tiene que ser educación quien cobija, protege, ampara y va acompañando el crecimiento de las niñitas y de los niñitos. ¿Sí? En algo que también es novedoso, al menos para mí, insisto, 20, 30 años trabajando con maestras, pero instala temas y conceptos que para mí al menos, ¿sí?, son novedosos. Y en el audio 3, Patricia habla sobre la especialización en temprana edad. Una especialización, o sea, da a entender como que no cualquiera puede estar con las criaturas. Escuchá a Patricia Redondo, por favor. Es complejo resolver porque la educación inicial requiere de una inversión estatal muy significativa por la cantidad de niños respecto a cada docente que requiere el nivel inicial, que es, por ejemplo, en la educación maternal, es un maestro cada 6 bebés en las primeras salas. Si primero un tema de cobertura y expansión. Segundo, yo situaría un tema de la formación de los docentes y de los educadores y educadoras que están a cargo de los niños. Es decir, a diferencia de lo que se supone y se ubica en el sentido común general,
de lo único, digamos, atender a niños pequeños requiere de una formación multidisciplinar y cada vez más compleja, porque las transformaciones de la época, las modificaciones en el cambio del estatuto de la infancia, las transformaciones de los grupos familiares, las transformaciones en las cuestiones de género, los cambios en las concepciones de las teorías del aprendizaje, requieren un maestro con una formación de una excelencia muy alta. Y sin embargo, todo postula que con el amor a los niños es suficiente. Si uno mira a otros países, justamente se trata de poner los mejores recursos en los primeros años, porque es donde los niños adquieren el lenguaje, es donde los niños desarrollan el nivel de pensamiento, es donde los niños estructuran su personalidad. Es decir, que justamente en los primeros años es donde uno tendría que colocar a los mejores maestros, a los más formados, a los que tienen mayores recursos. Es allí donde uno tiene que repartir el lenguaje, repartir la cultura, con una desmesura pedagógica, diría Estanislao Antelo, sin ningún tipo de límites. Sin embargo, se supone que un maestro que canta 3 canciones y hace un ruidito más o menos bien, alcanza para atender un niño de 2 años. Cuando allí a los 2 años, a los 3 años, hay que presentarles el mundo, hay que presentarles los poetas, los pintores, los colores, hay que entregarles el mundo de una manera que cada vez se sabe más que en los primeros 18 meses se define parte de lo que es la trayectoria escolar futura. Así que la clave de la formación es otro problema que en la Argentina se está abordando en términos de las políticas públicas, pero es una deuda. Presentar al mundo, y no con 2 o 3 canciones, se piensan que se arregla esta instancia de estar con las criaturas de 2 años, ¿no? Bien claro el concepto. Debo reconocer que algunos de estos párrafos me son conocidos en forma directa, por vínculo directo, ¿no?, con una jardinera. Estos temas, algunos de estos temas, creo que los he escuchado. Pero hagamos el parangón, aprovechemos ya que estamos en este día donde les dieron a los petroleros la jubilación a los 50 años tras 25 años de trabajo. Perdón. La opinión de la gente que está entroncada con educación. Hay un señor en el diario llamado José Abel Pires González, que responde, entre otras cosas, en opiniones online acerca de lo que otras personas dicen, el riesgo de trabajar en el petróleo, 15 días, la noche, el día, los divorcios, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se agrega la droga, el alcohol. Este señor José Pires González dice: cada trabajo tiene su dificultad. Hoy día los docentes, al menos de secundaria, que es el que conozco más de cerca por ser marido de una profesora, tienen que vérselas, además de su tarea específica, con problemas de la adolescencia que son bastante desgastantes. Droga, violencia, desamor, anorexia, etc. Para lo cual les agregan todos los días algún tema nuevo con el que tienen que lidiar. En cuanto a los riesgos del trabajo, no se puede comparar a un petrolero con los docentes. En todo caso, y si estamos hablando de riesgos físicos, sí con la policía, que tal vez más justificadamente que los petroleros se merecen un sueldo de ese nivel. Si por ejemplo considero un despropósito los sueldos de la justicia, en particular de los jueces, que tienen una serie de prebendas, como el no pagar impuestos a las ganancias, y que no se condice con la marcha lenta de esas instituciones. Esta comparación, ¿no?, que hace de educación el riesgo docente o el trabajo docente con el trabajo de los petroleros. Es lo que yo te decía hace un rato. O sea, está bien, no bajemos la vara, pero entonces si alguien que está 15 días en el campo haciendo un agujero gana 40 lucas, que un docente gane lo mismo.
porque acá te hace una descripción de, en este caso, es esposo de una profesora en media. Yo estoy mirando con azorado que cada día, cada 24 o cada 48 horas en Cutralcó están matando un pibe, o se matan entre ellos. Supera holgadamente la media de Neuquén Capital, de Chipoleti. Cada 24 o 48 horas están matando un pibe. Entonces, imagínate los niveles de violencia que hay allá, como en algunas zonas de acá, ¿no es cierto?, en asentamientos o en lugares donde no la desigualdad económica prevalece. Esos niveles de violencia se trasladan a la escuela, se trasladan al jardín. Cuando yo digo de que vos no podés estar con 25 pibes en una sala de 4 años, 25 pibes que vienen de la casa, que pegan, porque hay algunos que pegan, pegan. ¿Por qué? Y porque es el modo con que han visto a papá pegarle a mamá. Pegan. ¿Y a quiénes le pegan? Solamente a las mujeres, no a los varones. O sea, más claro, echarle agua. Pibes que se escapan. Pibes que lloran. Pibes que son violentos. Pibes que solamente quieren jugar ellos y los demás no. A ver, tenés que lidiar con 25 pibes. ¿Eso es pedagógico? No. Eso es guardería. Eso sí es guardería. Entonces, la comparación de salarios no se condice con la responsabilidad. A todo esto, agregale no solamente el reflejo de las nenas y de los nenes en las salas y en las aulas, sino lo que son propiamente cuando interactúa la familia con los docentes y las docentes. Porque hay cada una y cada uno que más vale perderlos. Por eso es tan importante, consideré yo, traer un poco, ir al origen. Porque si no, estamos ya con la torta cocinada y no sabemos qué ingredientes tiene. Y podemos decir solamente qué rica o qué fea, me gusta o no me gusta. Creo de suma importancia esto que Patricia Redondo, esta especialista a nivel inicial, está diciendo, porque está instalando lo que ya tenemos como ley, pero que hace falta implementar. Construir 3.000 jardines, a razón de $1 millón cada jardín. Eso incluye el sueldo de las jardineras durante un año. Esto tenemos que saberlo, insisto. Si vos tenés criaturas, o están por venir las criaturas, o si tenés 16, 17 años y estás entrando a la universidad, si estás entrando en la carrera docente, si estás ingresando por algo mucho más que un salario y porque realmente te interesa, esto es obligatorio saberlo. Bueno, vamos a seguir escuchando porque me parece muy muy interesante y espero que vos también tengas la misma sensación. El tema económico. Patricia Redondo habla de la realidad económica, porque todo es muy lindo en papeles y en teoría, pero la realidad económica es la que determina las variables de cómo esas criaturas fueron gestadas y cómo van a desarrollarse a lo largo de los primeros años de su vida. Las variables económicas de la familia. La educación inicial todavía tiene formatos escolares tradicionales que no se ajustan a las temáticas del trabajo de las mujeres, que es un elemento a tener en cuenta. En Colombia en Bogotá, se acaban de abrir las formas institucionales, por ejemplo, llaman ACUNAR, que se abren servicios a las 11 de la noche para atender a los niños, porque hay mujeres, muchas mujeres, que trabajan de noche, ya sean enfermeras o en distintos servicios, o también en telefónicas, y entonces los niños no tienen dónde estar durante las noches. La educación inicial tiene que estar ligada a las cuestiones del trabajo de las mujeres. En Cuba, las mujeres que trabajan tienen prioridad en los círculos infantiles y todos los niños, hijos de mamás que trabajan, no importa si están cansadas, no están casadas, en qué condición en términos familiares están, todos tienen derecho a la educación temprana desde que nacen hasta los 5 años,
que ya después ingresan a la escolaridad primaria. El tema del trabajo y de las mujeres y la educación inicial en la Argentina sigue siendo una deuda interna, porque hay una concepción, incluso de las maneras en que se los adapta a los niños en los primeros meses al iniciar el ciclo lectivo, de un grupo familiar de sectores medios o sectores altos que no existe para la gran mayoría del país. Así que yo creo que allí nos debemos, quienes pertenecemos a la educación temprana, una fuerte discusión para qué grupo familiar trabajamos, porque hay una concepción de un grupo familiar que se sienta a la mañana a tomar Nescafé con un perro al lado y un padre que lee el diario, que dista absolutamente de los grupos familiares reales con los que la educación infantil trabaja. Allí yo ubicaría otro tema que es el vínculo de educación inicial con las familias o con la sociedad en general en nuestro país. Yo a las mañanas me siento a no tomar café, a tomar mate con la perra a los pies. Yo a las mañanas me siento a no tomar café, a tomar mate y manejo mi tiempo. Si quiero me visto y si no, no. En general, no, porque me gusta andar en tarlipes en mi casa. Pero es mi realidad. ¿Qué está diciendo Patricia Redondo? Las mujeres, las que tienen sobre todo el peso, la responsabilidad que les dio este sistema patriarcal de la crianza, en Cuba no tienen que preocuparse si trabajan en enfermería, si trabajan en telefónica, porque el Estado se encarga del cuidado de sus hijos, pero a su vez con personas capacitadas, y no solamente, como dice, que le cantan 2 canciones. En Colombia lo mismo. Entonces, la variable económica determina el nivel y la calidad no solamente de la persona que va a estar encargada de cuidar, que debería hacerlo, sino también de cómo se va a desenvolver esa criatura, en qué encuadre, bajo qué conceptos y bajo qué mundo. Si el mundo del tipo como yo, que puede sentarse a la mañana y manejar su tiempo y tomar mate, o sea, si lo va a mirar por televisión esa criatura, desde el asentamiento, desde la marginalidad, o va a estar en un plano de igualdad su familia, su madre o su padre o quien sea, pero en un plano de igualdad que puedan tener los mismos derechos que tengo yo. Me parece que esto es muy importante, lo que está planteando Patricia Redondo, pero muy importante, de crear miles de cargos. Porque yo escucho, a ver, de trabajar tantos años, siempre escucho, no crean cargos, se invierte mucho, pero estamos para atrás. Es decir que habría que pensar que no solamente no alcanza, sino que habría que profundizar cuál es la necesidad básica. Según los especialistas, convergen en esta síntesis, el jardín. Miren, yo sin ser un ilustrado en el tema desde hace años, reitero, de trabajar con docentes, de capacitarlos, siempre sostuve que el jardín era determinante. El laburo de las jardineras, determinante. Sin denostar, sin desmerecer, para nada, el resto de los niveles en las escuelas, de las maestras, de los profesores, nada que ver, pero digo que el jardín es clave, y las jardineras, el trabajo, siempre lo consideré como fundamental, fundamental, ¿no es cierto? La palabra fundante. Entonces, ¿quién se ocupa de las niñas y de los niños? ¿Los políticos de turno o las instituciones educativas? Patricia Redondo habla sobre esto. El nivel inicial es un nivel que ha luchado muchísimo por su identidad, a diferencia de otros niveles, y por estar alojado sistemáticamente en alguna legislación, y esta obtención de que seamos una unidad pedagógica, que sea una unidad pedagógica, es fruto de eso. La ley de obligatoriedad ubica una responsabilidad del Estado y ubica una responsabilidad en términos de financiamiento. Yo creo que la principal dificultad es justamente poder concretar este esfuerzo financiero de resolver la creación de las salas de 4 que faltan en muchísimas provincias. Son miles de salas de 4 que hay que crear y aprovechar este impulso, que sé que está la intención a nivel nacional
de hacerlo, de poder desplazar las salas de nivel inicial de las escuelas primarias en aquellas provincias donde todavía las salas de 5 años están dentro de las escuelas primarias. Si se pudiese conjugar que al sumarse las salas de 4 años se abriesen jardines de infantes independientes, allí el salto cualitativo sería enorme. Porque en la Argentina conviven muchas modalidades institucionales de la educación temprana. En la provincia de Buenos Aires, históricamente, los jardines de infantes son independientes de las escuelas primarias. Es decir, tienen edificios propios, dirección propia y plantas funcionales propias. Entonces, si las salas de 4 permiten acompañar un proceso de mayor institucionalización del nivel inicial y el financiamiento nacional permite consolidar las instituciones propias de la educación temprana, yo creo que allí está la posibilidad real de poder generar un salto significativo en términos cualitativos. Yo creo que el desafío principal va a ser ese, porque las salas de 4 implican, y eso se lo escuché a las autoridades educativas de Salta justamente, son centenares de cargos nuevos, de puestos docentes nuevos, y siempre el meollo financiero es ese, la cantidad de cargos docentes que va a significar la obligatoriedad de 4 a lo largo y ancho del país. El riesgo que yo le veo, pero eso es parte de la dinámica siempre de las políticas públicas y que la democracia siempre implica tratar de profundizarlas, es que el sistema educativo se quede en la Argentina con las salas de 4 y 5 y que desarrollo social u otras instituciones se queden con la atención de 45 días hasta 4 años. Este ha sido siempre en nuestro país un escenario de disputa. Quienes estamos pensando en términos educativos a la primera infancia, consideramos que es educación quien tiene que timonear el barco respecto de la atención del conjunto de la primera infancia. Porque sabemos por experiencia, por conocer, yo ya tengo casi 40 años en educación temprana, he sido supervisora de zonas rurales, supervisora en el conurbano, directora, maestra rural también. Uno sabe que allí en las zonas más complejas, si no está el Estado garantizando los derechos de los niños, las formas comunitarias, si están a cargo de organizaciones sociales con cierto discurso dirigido a la infancia, muchas veces son formas de privatización de los derechos de los niños y donde allí circula mucho el maltrato infantil, que es muy difícil de acotar. Cuando es el Estado, con sus recursos, con sus legislaciones, donde no hay réditos tutelares, donde no hay quien saca provecho, que no presiona a las madres para poder filiarse a tal o cual partido, que no usa la atención de los niños como contrapartida de algún otro tipo de tutelaje, el tema de la atención de la primera infancia a veces es botín de guerra, o no sé si botín de guerra, pero es botín de otras prácticas clientelares que son muy perjudiciales para los niños. Es un campo de disputa la atención de la infancia en la Argentina. Hay un actor, que es la Iglesia, que también opera en este territorio, por lo cual la defensa del derecho educativo no es neutral, y yo creo que ampliar la obligatoriedad de 4 tiene que traccionar la universalización del conjunto de la unidad pedagógica de la educación inicial en la Argentina. Qué interesante esto que decía Patricia Redondo, ¿no? No solamente universalizar todo lo que es sala de 4 y después, si se puede, sala de 3. El tema de la disputa, el campo de disputa entre el área de acción social o las áreas del gobierno o algunas organizaciones afines y el área específica de educación. Fíjense ustedes, atención primaria de la salud, atención primaria de la salud, la estrategia que se hizo allá en los 60 y pico en la ciudad de Alma-Ata, en Ucrania, para establecer precisamente las primeras bases de lo que implica evitar que la gente se enferme, cosas esenciales.
la atención primaria de la salud. En educación, la atención primaria. Cuando vamos mucho más atrás, en la primera, ¿no?, en los bebés, la estimulación temprana. A ver, todo esto, fíjense que va de la mano, va encadenado, porque después es tarde, Yo sé que vivimos tan apresurados por la subsistencia diaria, por los problemas familiares, por todo lo que ya conocemos. A ver, no hace falta describirlo. Yo sé que estás en quilombos. ¿Quién no los tiene? Lo que sí, tenemos que dar un salto cualitativo en el razonamiento y entender que mientras no comprendamos que esta situación, si la trasladamos en el tiempo, vamos a repetir el modelo, siempre vamos a estar a merced de iglesias, de políticos, de grupos económicos, porque necesitamos construir pensamiento crítico, y el pensamiento crítico únicamente surge cuando vos tenés que una madre gesta en condiciones entre comillas normales, y luego ese bebé los primeros tiempos tiene la teta, la estimulación, la posibilidad económica, todo lo que implica desarrollarse. Si no, mano de obra barata, es 2 más 2. La prevención tiene que ver con esto. Y lo plantea clarito. No puede ser un campo de disputa, y las cosas y las leyes se están dando, pero para eso el financiamiento tiene que estar. Por eso cuando dicen la prioridad es educación, perdón, será educación la prioridad cuando tengamos instalado todo este sistema en el cual tengamos las escuelas públicas a la cabeza, que no sea como Capital Federal, que la gente manda más a privados que a escuelas estatales, cuando tengamos todos estos jardines y la importancia de lo que significa a nivel inicial, y cuando se pueda establecer igualdad económica para que todo el mundo pueda tener lo mínimo. No, lo mínimo no, yo ya me cansé de lo mínimo. ¿Sabes qué? Lo justo y lo que corresponde, una vida digna, si no es una vida de mierda, como pasa a mucha gente. Todos tendríamos que pensarnos en términos de valedores, pero no la infancia en términos cronológicos, sino en términos arentianos, en términos de novedad, en términos de lo nuevo, de una infancia que implica añadir algo nuevo al mundo. Es decir, si nosotros no permitimos alojar a aquellos que llegan a una sociedad, si no alojamos, si no permitimos que ocupen un lugar, negamos la posibilidad de nuestra propia sociedad que tenga continuidad. Hagamos lugar, todos como valedores de la infancia, para que aquellos que llegan puedan añadir algo nuevo al mundo. Porque si no hacemos lugar, nosotros no tenemos posibilidad de continuación como humanidad. Entonces, a mí me parece esta idea, que creo que no es, por lo menos yo, hace años que pienso estos temas, yo no me ubico en un lugar endogámico respecto a la primera infancia. Es más, me ubico de una manera bastante distinta a quienes piensan en la educación inicial, desde los niños, el amor a los niños. La verdad es que tengo poco que ver con esa mirada. Yo me ubico en términos de una infancia como un acto político, como una mirada prospectiva, como una mirada de decir, bueno, si hay algo para pensar la humanidad, es el enigma de los niños en términos de porvenir. Los niños pueden ser la propia subversión del orden establecido. Por eso no hay a veces políticas, porque representan la posibilidad de subvertir el orden instituido. Y creo que esa es la educación, es la posibilidad de transformar aquello que está instituido de una manera determinada. Y los niños portan el enigma. Estando en Colombia, con comunidades originarias, ellos piensan que los niños portan saberes, no son tábulas rasas, llegan portando saberes. Y a mí me interesa mucho esa perspectiva, porque educar no es iluminar a la infancia, es ponerla en diálogo con el mundo, entregarles, como dice La Rosa, responder a la llamada, hacerles lugar, darles las reglas de nuestra casa para que con esas reglas hagan otra cosa en el porvenir. Bueno, gente, yo me siento incapaz de efectuar algún comentario más ante tamañas
opiniones y tamaños conceptos tan bien hilvanados, con tanta claridad y contundencia. ¿Entendés por qué es tan importante que mandes a tus hijos, a tus hijas, a la salita? ¿Por qué es importante que luches por recuperar este espacio tan importante? Es clave en la socialización de los niños y de las niñas, el jardín, que parece, vamos a jugar. Sí, hay que jugar, los chicos tienen que jugar, sobre todo si tienen una casa con problemas terribles, pero el juego va de la mano con aspectos pedagógicos, sociológicos y psicológicos de tal trascendencia que no te podés imaginar, solamente lo podés ver el día de mañana. Y hasta acá llegamos. Qué placer estar siempre con ustedes. Un gusto, ¿sí? Que pasen un muy buen fin de semana, disfruten la vida, para mí, yo no te lo quiero imponer, hay una sola. Así que, como dijo el poeta, carpe diem, vive el día. Chao, gente, hasta la próxima semana. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina el grito del silencio.